El sol de la tarde del sábado quemaba el césped perfectamente cortado de la hacienda de los Castillo, un imperio verde que parecía no tener fin. El aire olía a dinero y a barbacoa cara. Camareros con uniformes impecables circulaban entre los invitados, sirviendo copas de espumoso que burbujeaban como si se rieran de su propia extravagancia. Era una de esas fiestas donde la élite del país se reunía para reafirmar su poder, con sonrisas calculadas y conversaciones que valían millones, pero que, en el fondo, no decían absolutamente nada. En medio de todo eso, casi como una sombra, Jimena Ramírez se movía con un paño en las manos, limpiando una mancha de vino que alguien había derramado sobre el mármol blanco sin siquiera pedir disculpas. Ella era invisible, y era exactamente así como a ellos les gustaba. Nadie notó cuando la pequeña Isabela, con sus rizos dorados y un vestido de princesa, se alejó del bullicio y corrió hacia la piscina. El agua, de un azul cristalino y acogedor, parecía un espejo gigante que reflejaba el cielo. Para una niña de 4 años, era un mundo mágico. Para Jimena, que levantó la vista por un instante, fue un detonante. Un escalofrío recorrió su espalda al ver a la niña tan cerca del borde, sola. Su cuerpo entero se heló, como si un recuerdo antiguo y doloroso la arrastrara al fondo de un pozo oscuro. Soltó el paño, el corazón latiéndole descontroladamente, y comenzó a caminar en dirección a la piscina, un paso a la vez, como si estuviera hipnotizada por el peligro que solo ella parecía ver. El grito de socorro rasgó el aire en el exacto momento en que el pequeño cuerpo de Isabela fue tragado por el agua. Por un segundo, la fiesta se detuvo. Las risas murieron, las copas quedaron suspendidas en el aire y todas las miradas se volvieron hacia la escena. Pero se quedaron paralizados, como estatuas de mármol, demasiado impactados para reaccionar. Todos, menos Jimena. No pensó, no dudó. Corrió como si su propia vida dependiera de ello, saltando al agua con la ropa del uniforme y todo. El shock del agua fría no fue nada comparado con el hielo que sintió en su alma al revivir la pesadilla que la atormentaba todas las noches. Ese era el comienzo de un día que lo cambiaría todo. Y si quieres ser testigo de cómo un acto de valentía puede sacudir las estructuras del poder y la arrogancia, aprovecha para suscribirte ahora al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita. Así, no te pierdes ningún detalle de esta y otras historias que demuestran que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. Debajo del agua, el mundo se convirtió en una mancha silenciosa y desesperante. Jimena abrió los ojos, sintiendo el ardor del cloro, y vio a Isabela hundiéndose lentamente, sus bracitos agitándose en una petición de ayuda que nadie en la superficie podía oír. Cada segundo parecía una eternidad. La imagen de su propia hija, Ana Clara, vino a su mente con una fuerza devastadora. La misma edad, la misma desesperación, pero esta vez no iba a fallar. Con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, nadó hasta la niña, agarró su frágil cuerpecito y lo sacó a la superficie, rompiendo el agua en una bocanada de aire y pánico. Al colocar a Isabela en el borde de la piscina, el alivio duró solo un instante. La niña no respiraba, su rostro estaba pálido, los labios amoratados. Jimena comenzó el masaje cardíaco, presionando el pequeño pecho con un ritmo desesperado que venía de un lugar de puro dolor. «Vamos, pequeña, respira. Por favor, respira», susurraba, las lágrimas mezclándose con el agua que escurría de su rostro. Alejandro Castillo, el multimillonario, el hombre que comandaba imperios con una simple llamada telefónica, llegó corriendo, el rostro desfigurado por el terror. Cayó de rodillas, impotente, viendo la vida de su única hija en manos de la mujer de la limpieza. «¡Haz algo! ¡Salva a mi hija!»,
Gritaba, la voz rota, el control evaporándose ante la tragedia. Valeria Montenegro, su esposa, se acercó con la elegancia fría de quien asiste a un espectáculo de mal gusto. No se arrodilló, no lloró, solo observó la escena con un desprecio velado, como si la histeria de su marido y el intento desesperado de la empleada fueran una mancha en su fiesta perfectamente planeada. Los invitados formaban un círculo a una distancia segura, cuchicheando, filmando con sus móviles, convirtiendo la desesperación de una madre en contenido para sus redes sociales. Nadie ofreció ayuda. Nadie se atrevió a acercarse. Era como si la tragedia fuera un virus y Ximena la única que tuvo el coraje de contaminarse. Fue entonces que un sonido, un pequeño ahogo, cortó el silencio. Isabela tosió, expulsando el agua que había tragado. El llanto que vino a continuación fue el sonido más hermoso que Alejandro había oído en toda su vida. Agarró a su hija, abrazándola con una fuerza que casi la asfixiaba, el rostro bañado en lágrimas de puro alivio. «La salvaste. Dios mío, la salvaste», repetía, mirando a Ximena con una gratitud que parecía desbordar de su alma. Sostuvo su mano, la mano de una mujer de la limpieza, como si fuera el ancla que le impedía ahogarse en su propia desesperación. Pero la gratitud de Alejandro fue interrumpida por la voz cortante de Valeria. «Basta de esta ridícula escenificación», dijo ella, la copa de champán aún en la mano, intacta. «¿Crees que un acto de desesperación convierte a esta mujer en heroína? No se engañen. Sigue siendo lo que siempre fue, una mujer de la limpieza pobre, una nadie». El veneno en sus palabras era tan palpable que el aire pareció volverse más pesado. El alivio dio paso a una nueva tensión, una batalla silenciosa que estaba a punto de estallar ante todos. Ximena, todavía de rodillas, temblando de frío y agotamiento emocional, levantó el rostro. Por primera vez en años, no bajó la mirada. Enfrentó a su patrona con una firmeza que nadie esperaba. Su voz, aunque baja, resonó por todo el jardín, clara y afilada como una cuchilla. «Si ser una nadie es salvar una vida, entonces prefiero ser una nadie a vivir de apariencias como usted». El shock fue inmediato. La mujer de la limpieza invisible había encontrado su voz, y la guerra por la dignidad apenas comenzaba. El silencio que siguió a la respuesta de Ximena fue más pesado que cualquier discusión. Los invitados, antes tan habladores, ahora parecían haber perdido la voz. Intercambiaron miradas incómodas, algunos con una admiración disimulada, otros con el miedo de quien presencia la ruptura de una regla social. Nadie, absolutamente nadie, en ese círculo de poder había desafiado jamás a Valeria Montenegro de esa manera. La reina de hielo, la mujer que derribaba reputaciones con un simple comentario, había sido confrontada por la mujer de la limpieza. Y lo peor de todo, la mujer de la limpieza tenía la razón moral de su lado. Valeria sintió que la sangre le subía al rostro, pero logró mantener la compostura. Un leve temblor en su mano era la única señal de la furia que hervía por dentro. Esbozó una sonrisa forzada, casi una mueca, y dijo en un tono que pretendía ser indiferente: «Qué conmovedor. La pobrecita tiene orgullo». Pero las palabras sonaron huecas, sin el veneno habitual. Había perdido el control de la narrativa, y en ese momento todos lo sabían. Alejandro, por otro lado, parecía no notar la guerra de nervios. Solo podía mirar a Ximena, la mujer empapada y temblorosa que se había convertido en cuestión de minutos en la persona más importante de su vida. La fiesta terminó en un susurro. Los invitados se despidieron rápidamente, ansiosos por huir de esa atmósfera cargada y, por supuesto, para difundir el chisme más candente del año. Mientras el equipo de limpieza arreglaba el desorden, Alejandro llevó a Isabela adentro, ya medicada y envuelta en mantas. La niña, todavía asustada, se aferró al cuello de la mujer de la limpieza antes de ser llevada. «No me sueltes, tía Xime», susurró con voz débil.
Este gesto tan puro e inocente fue otro golpe al orgullo herido de Valeria, que observaba todo desde lejos, su rostro una máscara de indiferencia que apenas ocultaba la tormenta que se formaba en su interior. En los días siguientes, la rutina en la hacienda de los Castillo nunca volvió a ser la misma. El episodio de la piscina se convirtió en un fantasma que rondaba los pasillos. Los otros empleados no sabían cómo tratar a Ximena. Algunos la miraban con una reverencia silenciosa, como si fuera una santa. Otros, sin embargo, sentían envidia. Cuchicheaban por los rincones que se había aprovechado de la situación, que estaba tratando de estafar al patrón. Ximena sentía esas miradas como pequeñas agujas perforando su piel, pero continuaba su trabajo en silencio, la cabeza en alto, pero el corazón apesadumbrado. Valeria, por su parte, inició una guerra fría. No había gritos ni acusaciones directas, solo un trato helado, tareas imposibles y una mirada de desprecio que parecía querer reducirla a polvo. Si un vaso se rompía en la cocina, la culpa era de Ximena. Si una planta moría en el jardín, era por negligencia de Ximena. Estaba siendo acosada, y cada día el cerco se cerraba un poco más. Ximena sentía la presión, la injusticia, pero se aferraba a la certeza de que había hecho lo correcto. Salvar a esa niña era lo único que importaba. Alejandro, ciego por la gratitud, parecía vivir en un universo paralelo. No se daba cuenta de las maquinaciones de su esposa. Para él, Ximena era un ángel y estaba decidido a recompensarla de una manera que el mundo entero pudiera ver. Pasó días hablando con abogados y contadores, ideando un plan que en su mente sería el acto final de justicia. Quería darle a Ximena una cantidad de dinero que no solo cambiara su vida, sino que también callara la boca de todos los que se atrevieran a dudar de su nobleza. Quería demostrar que en su reino la bondad era recompensada con oro. Y entonces llegó el día del anuncio. Alejandro convocó una reunión en el salón principal. Estaban presentes sus abogados, algunos parientes cercanos y los empleados más antiguos de la casa. Ximena fue llamada sin saber el motivo. Caminó por el suelo de mármol, sintiendo las miradas curiosas sobre ella, el estómago revuelto de ansiedad. Pensó que sería despedida, que Valeria finalmente había convencido a su marido de deshacerse de ella. Su corazón latía con fuerza, preparado para lo peor. Alejandro estaba de pie en el centro de la sala, con la postura de un rey, a punto de emitir un decreto. Había un brillo en sus ojos, una excitación casi infantil. Miró a todos los presentes y luego fijó su mirada en Ximena, que estaba encogida cerca de la puerta. «Los he llamado a todos aquí hoy para corregir una injusticia», comenzó, su voz resonando por el salón. «Hace pocos días, una mujer demostró una valentía que nunca he visto en toda mi vida. Arriesgó todo sin pensarlo dos veces para salvar el bien más preciado que tengo. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera. Esa mujer es Ximena Ramírez, y las palabras no son suficientes para expresar mi gratitud». Caminó hasta una mesa donde había una carpeta de cuero. La abrió y sacó un documento. Por eso, como forma de agradecimiento y para asegurar que ella y su familia nunca más pasen por dificultades, le estoy donando la cantidad de $800,000. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los abogados asintieron, los parientes abrieron los ojos como platos y los otros empleados miraron a Ximena con una mezcla de shock y pura envidia. $800,000. La cantidad flotó en el aire, casi palpable. Para Ximena sonó como un número de otro planeta, una realidad que no pertenecía a su mundo. Podría comprar una casa, cuidar de su madre enferma, nunca más tener que fregar el suelo de nadie. Por un instante, la tentación fue como una ola caliente que la envolvió. Vislumbró una vida sin preocupaciones, sin humillaciones, sin el peso constante de la pobreza.
Era todo lo que cualquier persona en su lugar soñaría. Pero entonces miró el rostro sonriente de Alejandro, las miradas codiciosas de los parientes, la expresión de triunfo calculador en el rostro de Valeria, que estaba de pie en un rincón, observando todo. Y lo entendió. Ese dinero no era un regalo, era una transacción. Era la forma que esa gente rica tenía de cerrar el asunto, de ponerle un precio a un acto que, para Ximena, no tenía valor monetario. Era una forma de comprar su silencio, de convertir su acto de amor y dolor en un negocio exitoso. Su mente gritaba que no. Aceptar ese dinero sería como vender un pedazo de su alma. Sería traicionar la memoria de su hija. Sería confirmar lo que Valeria dijo de ella, que era solo una pobrecita interesada. Ese acto en la piscina no fue por dinero, fue por humanidad, por el dolor de una madre que no pudo salvar a su propia hija y que se negó a ver la historia repetirse. Y eso, ese dolor y esa redención no estaban a la venta. No por 800,000, no por todo el dinero del mundo. Ximena respiró hondo, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra. Todos los ojos estaban en ella. El silencio era total. Miró directamente a Alejandro, no con rabia, sino con una profunda tristeza. «Señor Alejandro», dijo, su voz firme pero suave, «le agradezco su generosidad de verdad, pero no puedo aceptar el dinero». La mandíbula de Alejandro cayó. Los abogados se miraron confundidos. Los empleados cuchichearon, incrédulos. «No salvé a su hija por una recompensa», continuó Ximena, sintiendo el peso de cada palabra. «Hice lo que cualquier ser humano debería hacer. La vida de la pequeña Isabela no tiene precio, y mi conciencia tampoco». La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de yeso. La negativa pública de Ximena era una bofetada en la cara de toda su familia. Era una afrenta que no podía perdonar. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora brillaban con un odio puro y helado. La guerra ya no era fría. Estaba a punto de incendiarse. La humillación de Valeria fue un veneno que se extendió lentamente por sus venas. Ella, que medía el mundo y a las personas por el valor que podían ser comprados, había sido públicamente desafiada por alguien que se negaba a tener un precio. Aquello era más que una ofensa, era una ruptura en el orden natural de su universo. La mujer de la limpieza, con su acto de dignidad, se había convertido en un espejo que reflejaba la pobreza de espíritu de la propia patrona. Y Valeria no soportaba lo que veía. La admiración en los ojos de Alejandro por Ximena era la gota que colmaba el vaso. Necesitaba destruir esa imagen de santidad, demostrar a todos, y principalmente a sí misma, que Ximena era una fraude. Fue en una tarde fría y gris que buscó a su primo Eduardo Montenegro. Eduardo era un abogado ambicioso, con una sonrisa resbaladiza y una moral flexible, que llevaba años viviendo a la sombra de la fortuna de los Castillo, esperando una oportunidad para clavar sus garras en algo más grande. Encontró a Valeria en la biblioteca de la hacienda, una copa de vino en la mano, la mirada perdida en la chimenea apagada. «Me humilló, Dudú», dijo Valeria, la voz baja y siseante. «Necesito que pague. Necesito que todos vean quién es realmente. Una interesada que se esconde detrás de una máscara de humildad». Eduardo sonrió, un brillo de malicia en sus ojos. Entendía perfectamente el lenguaje del poder y la venganza. «Si no puede ser comprada con dinero, prima, entonces la destruiremos con la acusación de que lo robó», dijo él, la idea formándose en su mente como una telaraña. «Le daremos algo que no pueda rechazar y al mismo tiempo algo que la condene para siempre». El plan era cruelmente simple. Usarían una de las joyas más valiosas de Valeria, un antiguo collar de diamantes, una herencia familiar. La pieza sería el cebo y el arma del crimen. La ejecución fue fría y calculada.
A la mañana siguiente, mientras Jimena limpiaba el área exterior de la casa, Eduardo entró sigilosamente en su pequeña y modesta habitación, en la parte trasera de la propiedad. El cuarto era simple, casi monástico. Una cama ordenada, una pequeña cómoda de madera y una foto descolorida de una niña sonriente en la cabecera. La pobreza y la simplicidad del lugar contrastaban brutalmente con el brillo helado del collar de diamantes que Eduardo sacó del bolsillo. Abrió el cajón de la ropa de Jimena y escondió la joya entre sus pocas prendas. «Perfecto», susurró para sí mismo. «Una santa con un secreto sucio». Horas después, el teatro comenzó. Valeria bajó las escaleras gritando, el rostro contorsionado en una expresión de pánico y furia. «¡Me han robado! Mi collar de diamantes ha desaparecido». La noticia se extendió por la casa como un incendio. Los empleados se agitaron, se llamó a la seguridad y un clima de sospecha y miedo se apoderó de todos. Valeria, con la actuación de una actriz premiada, ordenó que se registraran todas las habitaciones de los empleados. «No voy a tolerar a un ladrón bajo mi techo», declaró, su mirada pasando por cada empleado, pero deteniéndose en Jimena con una intensidad acusadora. Jimena sintió que se le helaba el estómago. No entendía lo que estaba pasando, pero la mirada de Valeria era una sentencia. Acompañó a los guardias de seguridad a su habitación, el corazón latiéndole en la garganta. Vio cómo revolvían sus pocas cosas, su ropa, sus pertenencias más íntimas, y entonces lo inevitable sucedió. Uno de los guardias levantó el collar de diamantes, la luz haciendo que las piedras brillaran como ojos de serpiente. Lo encontramos. Estaba escondido en su cajón. El mundo de Jimena se derrumbó. El silencio que se instaló fue roto solo por el murmullo impactado de los otros empleados. Los mismos que la admiraban ahora la miraban con desprecio y decepción. «No, eso no es mío. Nunca he visto esto en mi vida», tartamudeó, las lágrimas brotando en sus ojos. La desesperación en su voz era real, palpable, pero nadie parecía creerle. La trampa se había cerrado con una perfección cruel. «¡Qué decepción, Jimena!», dijo Valeria, saboreando cada palabra. «Y pensar que todos te tratamos como una heroína. En el fondo, eres igual a todos los de tu calaña. Solo esperaste la primera oportunidad para robar». La acusación pública, la humillación ante sus colegas, el dolor de la injusticia, todo vino de una vez, aplastando a Jimena como una avalancha. Estaba en el fondo del pozo, ahogándose en un mar de mentiras del que parecía no haber salida. Si alguna vez te has sentido injusticiado, si alguna vez han cuestionado tu honor y crees en la fuerza de la verdad para superar la más cruel de las trampas, muestra tu apoyo a esta historia. Suscríbete al canal ahora mismo, porque es tu fuerza la que nos permite seguir trayendo narrativas de superación que nos recuerdan que, incluso en la noche más oscura, la luz de la justicia puede volver a brillar. Alejandro llegó en medio de la confusión, atraído por los gritos. Vio el collar en la mano del guardia y el rostro bañado en lágrimas de Jimena. Su corazón se dividió. Por un lado, la evidencia fría y brillante de una joya encontrada en su habitación. Por otro, el instinto, el recuerdo de la valentía de esa mujer al borde de la piscina, la pureza en su mirada al rechazar una fortuna. No sabía qué creer. La presión de su familia y de Valeria era inmensa. «Tiene que ser entregada a la policía, Alejandro. Es lo mínimo que se espera», decían los parientes, con la satisfacción de quien ve restaurado el orden social. «No, la tía Xime no lo hizo», gritó una vocecita aguda. Isabela, que había bajado las escaleras, corrió y se aferró a las piernas de Jimena, llorando. «Ella me salvó. Ella es buena. No dejen que le hagan daño». El grito de la niña fue un rayo de pureza en medio de la podredumbre de esa escena. Pero incluso la inocencia de una niña parecía impotente. Valeria intentó arrancar a su hija de los brazos de Jimena,
Pero la niña se aferró con más fuerza, defendiendo a su heroína con la lealtad que solo los niños poseen. Ximena cayó de rodillas abrazando a Isabela, el cuerpo temblando en sollozos. «Por favor, créanme, lo juro, yo no lo hice», imploraba. Pero su voz se perdía en el coro de acusaciones. Se sentía completamente sola, juzgada, condenada. Nadie, ni siquiera Alejandro, parecía capaz de defenderla. Era el fin. Su reputación, su dignidad, su empleo, todo estaba siendo destruido por una mentira tejida con odio y poder. Fue entonces que una voz temblorosa pero firme se alzó desde el fondo de la sala. Era el viejo jardinero de la hacienda, un señor que trabajaba para los Castillo desde hacía más de 30 años y que rara vez hablaba. «Señor Alejandro, con todo respeto, pero esta mujer no puede haber hecho eso». Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿Y cómo puedes estar tan seguro?», gruñó Eduardo, el abogado. El jardinero se quitó el sombrero, estrujándolo entre sus manos nerviosas. «Porque sé lo que lleva en el alma. Me lo contó una vez, en un día de lluvia. La señora Ximena perdió a una hija, señor, una niña de la misma edad que la pequeña Isabela, ahogada». La revelación cayó en la sala con el peso de un yunque. Un silencio mortal reemplazó los murmullos. Ximena levantó el rostro, las lágrimas ahora corriendo por un motivo diferente, el dolor de su herida más profunda siendo expuesta. El jardinero continuó, la voz embargada. «Cuando saltó a esa piscina, no fue solo para salvar a su hija, señor. Fue para intentar salvar a la suya también. Una mujer que revive la peor pesadilla de su vida para salvar a una niña no roba un collar, no tiene espacio para ese tipo de maldad en el corazón. Su corazón ya está lleno de dolor y de valentía». El impacto de esas palabras fue devastador. La narrativa entera cambió en un instante. El acto de Ximena ya no era solo heroísmo, era la forma más profunda y dolorosa de redención. Alejandro miró a Ximena, pero esta vez la vio de verdad. Vio a la madre en duelo, a la mujer que cargaba una tragedia silenciosa, y de repente la imagen del collar de diamantes en su habitación pareció no solo improbable, sino monstruosa. Sus ojos se entrecerraron y por primera vez miró a su esposa y al primo de ella no con duda, sino con una sospecha fría y cortante. La marea estaba empezando a cambiar. Las palabras del jardinero flotaron en el aire, cambiando la atmósfera de la sala de un tribunal de linchamiento a un velorio silencioso. El dolor de Ximena, antes invisible, ahora era el centro de todo. Alejandro la miraba, a la mujer que había sufrido la peor pérdida que un ser humano puede enfrentar, y sintió una ola de vergüenza tan profunda que casi lo asfixió. ¿Cómo pudo dudar de ella? ¿Cómo pudo siquiera considerar que esa mujer, con esa historia, sería capaz de un acto tan bajo? La lógica de la maldad de su esposa comenzó a parecer frágil, transparente. «¿Cámaras?», dijo Alejandro de repente, la voz baja y peligrosamente tranquila. «Tenemos cámaras en todos los pasillos. Quiero las grabaciones de esta mañana. Ahora». Valeria palideció. «Alejandro, querido, no hace falta. Ya está claro que fue un malentendido. Olvidémoslo». Pero él la interrumpió con una mirada que era puro hielo. «Yo no he olvidado nada. Traigan las grabaciones». La orden resonó como una sentencia. Mientras un guardia de seguridad corría a la sala de monitoreo, Valeria y Eduardo intercambiaron una mirada de pánico. La telaraña de mentiras estaba a punto de romperse. La espera fue tortuosa. Minutos que parecieron horas. Ximena permanecía de rodillas, el rostro entre las manos, mientras Isabela la abrazaba. Finalmente, el jefe de seguridad regresó con una tableta. «Aquí está, señor. El pasillo que lleva a las habitaciones de los empleados. Filmación de las 10:15 de la mañana». Alejandro tomó el dispositivo y, ante todos, le dio al play. La imagen era nítida, mostraba a Eduardo Montenegro mirando a ambos lados, entrando sigilosamente en la habitación de Ximena y saliendo segundos después, con una sonrisa satisfecha en el rostro.
La prueba era irrefutable. Un suspiro de asombro recorrió la sala. Alejandro levantó los ojos de la tableta y los clavó en Eduardo, que temblaba como una hoja. «Tú», dijo Alejandro, la voz contenida pero llena de una furia que prometía destrucción. Luego se volvió hacia su esposa. «¿Y tú?» Valeria intentó hablar. Balbuceó excusas, pero la verdad ya había estallado. La trampa, tan cuidadosamente planeada, se había deshecho ante todos. La humillación que ella planeó para Ximena ahora era suya, multiplicada por 1000. La caída fue rápida y brutal. Eduardo fue expulsado de la hacienda en esa misma hora, con la promesa de que Alejandro usaría todo su poder para destruir su carrera de abogado. Valeria no fue expulsada, pero recibió una sentencia peor: la indiferencia de su marido y el desprecio de todos. Se convirtió en una prisionera en su propia jaula de oro, despojada de lo único que realmente valoraba: su reputación. Los susurros ahora eran sobre ella, la patrona cruel que conspiró contra la mujer que salvó a su hija. El juego había cambiado de forma espectacular. Alejandro se acercó a Ximena, que finalmente se levantaba, sostenida por el viejo jardinero. Se arrodilló ante ella, el multimillonario, el todopoderoso, en el suelo, ante la mujer de la limpieza. «Perdón», dijo, la voz embargada. «Perdón por mi ceguera, por mi arrogancia, por haber permitido que esto sucediera bajo mi techo. Nunca podré pagar lo que hiciste por mi hija, pero juro que pasaré el resto de mi vida honrando tu dignidad». No ofreció dinero. Esta vez ofreció algo mucho más valioso: el reconocimiento y el respeto que le habían sido negados. Los años que siguieron fueron de una curación lenta y silenciosa. Ximena continuó trabajando en la hacienda, pero ya no como una sombra. Se convirtió en una figura respetada, casi parte de la familia, la guardiana silenciosa de Isabela. Vio crecer a la niña, enseñándole sobre la fuerza que proviene de la humildad y la valentía que nace del dolor. Mientras el matrimonio de Alejandro y Valeria se disolvía en un acuerdo frío y distante, el lazo entre Ximena e Isabela se fortalecía cada vez más, un vínculo forjado en el fuego de la tragedia y la redención. El tiempo pasó. Isabela se convirtió en una joven brillante, con la inteligencia de su padre y la compasión de Ximena. Se graduó con honores en agronomía y, en lugar de seguir el camino fácil en el imperio de su padre, decidió crear algo nuevo. En una tarde soleada, años después de aquel día fatídico, buscó a Ximena en el jardín de la hacienda. «Ximé, tengo un sueño», dijo la joven, los ojos brillantes. «Quiero crear una empresa de agronegocios sostenible, que trabaje con pequeños productores, que respete la tierra y a las personas. Una empresa con alma». Ximena sonrió, orgullosa. «Es un sueño hermoso, mi niña». Isabela entonces tomó sus manos. «Pero no quiero hacerlo sola. Te quiero a mi lado, como mi socia». Ximena se quedó sin palabras. «¿Yo? Isabela, solo soy una mujer de la limpieza. ¿Qué sé yo de negocios?». La joven respondió con una firmeza que recordaba a la de su padre. «Sabes algo mucho más importante, Xime. Sabes de gente, sabes de dignidad, de integridad. Yo puedo tener el conocimiento técnico, pero tú eres el corazón de este proyecto». Y así, la mujer que un día fue invisible, que fue humillada y acusada, aceptó el desafío. Juntas, Ximena e Isabela construyeron una empresa que se convirtió en un modelo para el mundo. Demostraron que era posible tener ganancias con propósito, que era posible crecer sin aplastar a los pequeños. Ximena, con su sabiduría proveniente de la vida real, se convirtió en la brújula moral de la compañía, la voz que recordaba a todos que, detrás de los números, siempre hay seres humanos. Años más tarde, en una conferencia internacional, Ximena Ramírez, ahora presidenta del consejo de una de las empresas de agronegocios más respetadas del mundo, subió al escenario. No llevaba joyas, pero su presencia brillaba más que cualquier diamante.
Contó su historia, la historia del dolor, la valentía, la injusticia y finalmente la superación. Habló a una audiencia de líderes mundiales sobre cómo el verdadero valor no está en lo que se acumula, sino en la dignidad que se defiende. Su viaje, de mujer de la limpieza a presidenta, se convirtió en una leyenda, un símbolo de que la fuerza de una persona no se mide por su cargo o cuenta bancaria, sino por la integridad de su carácter. La mujer que un día fue llamada Nadie se había convertido en inspiración para millones. Demostró que, incluso cuando el mundo intenta enterrarte con mentiras y humillaciones, la semilla de la verdad y la valentía puede florecer y convertirse en un bosque. Al final, Ximena no solo construyó un imperio empresarial, reconstruyó una vida, no sobre las cenizas de lo que perdió, sino sobre los cimientos sólidos de lo que se negó a vender, su alma. Honró la memoria de su hija no con lágrimas de tristeza, sino con un legado de fuerza. Y le mostró al mundo que a veces los héroes más improbables son aquellos que, incluso mientras limpian el suelo, nunca dejan de mirar a las estrellas. La trayectoria de Ximena nos recuerda que la vida puede ponernos de rodillas, humillarnos y ponernos a prueba de las formas más crueles. Pero también nos muestra que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza capaz de reescribir nuestro propio destino. El mundo puede intentar definirte por tu trabajo, por tu pasado o por las etiquetas que te imponen, pero tu verdadera identidad está en la valentía con la que enfrentas las tormentas y en la dignidad con la que te niegas a rendirte. Si el viaje de Ximena tocó tu corazón y te hizo creer que, no importa cuán profundo sea el pozo, siempre hay una forma de salir, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar el poder que lleva dentro. Cada suscripción nos ayuda a seguir demostrando que las historias de superación, como la de ella, no son solo cuentos, son la prueba de que el alma humana es inquebrantable.